la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Buenos días mis amigos, ¿cómo están todos? Un saludo fraterno para todos ustedes y gracias por estar aquí en Juan Moquete Comenta y más por YouTube, que como siempre les invito a que sigan suscribiéndose. Así que vamos a darle like, a compartir, a suscribirse, a comentar estos videos que hago para todos ustedes. Bueno señores, la verdad que la crisis que está en estos momentos en el vecino país o el querido país de el Perú y está llamando la atención del mundo, ya que están habiendo manifestaciones en todo el país en estos momentos. Y esto fue por lo que pasó entre el presidente Pedro Castillo y el Congreso de ese país, donde Pedro Castillo, queriendo desintegrar el Parlamento, es decir, el Congreso del Perú, al final quedó destituido Pedro Castillo. Entonces vamos a esto. Ustedes acaban de ver este video donde Dina Boluarte, quien es ahora la primera mujer en la historia del Perú en ser presidenta, fue elegida luego por el Congreso, por este mismo Congreso que destituyó al expresidente Pedro Castillo. Acaba de decir que está sometiendo un proyecto de ley para adelantar las elecciones, señores, al 2024. Si no, ello hubiese durado hasta el 26. Pero la situación, ella debe de saber que no está buena en Perú y deben de hilar bien. Escuchen este tema. La crisis política en el Perú sigue produciéndose y se torna cada día más cruenta, ya que una parte del pueblo que sigue al destituido presidente Pedro Castillo, quien fue quitado, como les había dicho, del cargo, por querer también disolver al Congreso, que estaban reunidos para destituirlo a él. Y fíjense, yo no vengo hoy a analizar el nivel intelectual o si era capaz o no de dirigir un Estado de Pedro Castillo. No vengo a esto, sino vengo a tratar de entender esta situación que se está dando desde hace mucho tiempo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces, aparte de esto, señores, después de que fue destituido, también Pedro Castillo lo mantienen detenido. Vamos a decir que está en prisión, es un prisionero. Veamos el por qué fue la destitución de Pedro Castillo. Miren el video. Yo quisiera analizarlo de esta manera. Bueno, vamos. Charles Louis de Secondat, a quien le llamaban más bien dicho, Montesquieu, quien fue uno de los que sintió la necesidad de que los poderes no abusen
del otro. Es decir, que haya un contrapeso entre ellos, del Estado, ¿verdad?, en tres poderes. Es decir, legislativo, ejecutivo, judicial. Pero en la práctica esto no es así. Al ejecutivo y al legislativo lo nombra el pueblo mediante el voto. Entonces, al judicial es nombrado por el presidente. Es decir, que el procurador general, el fiscal, también son nombrados por el presidente. Entonces, aquí, digo yo, se rompió el equilibrio entre los tres estados, legislativo, ejecutivo y judicial. Miren esto que está pasando en el Perú con las protestas. Gases lacrimógenos. La comunidad internacional expresó su preocupación ante la muerte de 2 manifestantes menores de edad este fin de semana en medio de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Tanto la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la represión de las fuerzas de seguridad y hacen un llamado al diálogo para solventar la actual crisis. Los últimos acontecimientos en Perú son parte de una larga crisis política y social. 6 presidentes. Hasta este momento que estoy haciendo este video para todos ustedes, ya hay 3 muertos. Hay decenas de heridos, detenidos. Es decir, el Perú en este momento es un país en anarquía, sin líderes que usted pueda sacar ese país del hoyo donde está desde hace algunos años. Con decirle que en 5 años Perú ya ha tenido como 6 presidentes. Imagínense ustedes. Diríamos que la política del Perú se está haitianizando, por decirlo de una manera que ustedes puedan comprender. Porque lo que está pasando allá es algo que inaudito, ¿verdad? Entonces esto no es posible en un país con instituciones sólidas. Esto no sería posible. Los poderes del Estado, según ese jurista y filósofo francés, Montesquieu, no se practica mucho en estos países. Fíjense, el poder ejecutivo se siente con el poder de disolver un Congreso que fue elegido por el pueblo y viceversa. Y estos 2 poderes hacen leyes, tanto el ejecutivo como el ejecutivo como el legislativo hacen leyes, señores, para destutanarse uno contra el otro. Y al final los políticos no se ponen de acuerdo. Entonces, ahí hay un miedo, señores. Ahí es que pueden entrar los militares. Y esto, tomar el control del país y hacer un régimen de fuerza que no le conviene ni a los políticos, ni mucho menos al pueblo. Y yo digo algo, que es que no hay que ir a la NASA para comprenderlo. Ni el presidente ni los legisladores son elegidos, ¿verdad? ¿Ustedes entendieron bien? Si el presidente y los legisladores son elegidos por el pueblo, entonces yo digo, solo el pueblo puede sacarlo del poder. Y esto se hace mediante el voto popular. Pero fíjense que hasta en países desarrollados existe esto que le estoy diciendo, donde el Congreso puede quitar un presidente por corrupción o por otras cosas. Y a mi punto de ver, esto no puede ser posible. Vamos a seguir viendo lo que está pasando en Perú. Mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización
el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad. Bueno, ya vemos cómo está la situación en el Perú, señores, y de esto seguir así, lamentamos que surgieran más muertes, porque la verdad, de seguir así, el pueblo tirado a las calles, llegará un momento en que los mismos que quitaron al presidente tendrán también que irse, si esto sigue así. Entonces yo digo algo, me disculpan estos políticos, lo de la oposición en el Perú, estos, a pesar de haber hecho un acto antidemocrático, aunque ellos lo hayan puesto en las leyes, al igual que lo que hizo también el presidente Castillo. Esto, la oposición, digámoslo así, lo tienen detenido en vez de haberlo dejado ir para México. Porque estando Pedro Castillo en el Perú como prisionero, como lo está viendo el pueblo, y entonces esto, digo la oposición, están buscando la forma de condenarlo. Lo están volviendo, señores, un mártir. Por esta razón, ustedes ven las manifestaciones cada día más extendidas y más violentas. Y se le puede salir de las manos a estos que quitaron a este presidente. ¿Y no, por qué? Debieron de dejarlo que termine su mandato de 4 años y que el pueblo lo quite. Ni Pedro Castillo puede quitar los legisladores, ni los legisladores pueden quitar a Pedro Castillo. Debe de ser el pueblo. Entonces, por esto, cuando uno de estos poderes se siente más fuerte que el otro y comete errores como lo están cometiendo estos señores. Y esto que está pasando en el Perú, hay que ponerle mucho ojo porque se le va a salir de las manos. Esto no es un juego lo que han hecho y el miedo es que los militares, cuando vean que los políticos no se pongan de acuerdo, van a querer entrar ellos a arreglar el país. Y ahí sí es verdad que el problema se pondrá mayor. Así que vamos a desear que el pueblo de Perú consiga el camino ideal y que la democracia, señores, no sucumba. Así que gracias por ver a Juan Moquete Comenta y más. Suscríbanse, comenten, denle like y nos veremos en otra ocasión. La avenida Bancay frente al Congreso de la República, hay movimiento también en el Congreso.